eso es materia de chisme no. mundial. Vamos a hacer un Sí, 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 adelanto. vamos a hacer un adelanto y la verdad que le veníamos diciendo, hay un hilo conductor en todo esto, porque es el avance que hay, la guerra contra las mujeres, porque es así, vamos a ponerlo en esos términos, vamos a ponerlo en esos términos. Voy a empezar a pronunciar todas las letras eses. y las eses. Y la verdad que es muy tremendo porque ningún país del mundo que forma parte de la ONU votó a favor de esto, ni siquiera los más retrógrados. Vamos a poner en contexto un poquito, cuando se realiza el encuentro en las Naciones Unidas, generalmente se realizan asambleas, diferentes convocatorias para tratar diferentes temáticas en torno a, bueno, a expresar las posturas de los diferentes países. En este caso ayer la Argentina venía de votar en contra de una resolución de las Naciones Unidas por los derechos de los pueblos originarios y ayer votó en contra, fue el único voto negativo en la asamblea de la resolución para intensificar los esfuerzos, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Para hablar un poquito sobre esto, explicarlo también con detalle, le vamos a dar la bienvenida a María Cristina Perceval, presidenta de Feministas Sin Frontera y ex embajadora argentina ante Naciones Unidas, que gentilmente nos atiende para charlar un ratito. María, ¿cómo estás? Acá Ailín y Lucas te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos perplejas, estamos preocupadísimas y estamos decididas a reafirmar aquello que Argentina, en su tradición, en su ADN, es y ha sido, que es un país referente en derechos humanos y en derechos de las mujeres y las niñas. Quería preguntarte, y antes de meternos de lleno en lo que fue el día de ayer la votación, ¿qué importancia tienen estas sesiones que se hacen en Naciones Unidas? ¿Por qué es importante la participación de la Argentina y además qué es lo que se dirime en cada convocatoria? Bueno, ustedes saben que las resoluciones, que es el acuerdo que la comunidad internacional logra sobre temas que considera fundamentales para la humanidad y el planeta, estas resoluciones que se votan en la Asamblea de Naciones Unidas no son vinculantes. Sí lo son las resoluciones que se votan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No obstante, aun cuando no sean vinculantes, son el punto máximo de acuerdo de los estados en términos de avanzar en la protección, defensa, garantía, promoción de los derechos humanos de las personas o en algunos otros temas. En estos casos, usted tiene más de 170 estados votaron a favor de proteger, erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en los entornos digitales. Es decir, que Argentina a lo que se está oponiendo es a ser parte de la comunidad internacional, sí, a acompañar lo que la absoluta mayoría, cuando no la unanimidad, de los estados que existen en el mundo consideran que es prioritario y urgente. Argentina se está desmarcando de lo que significa una ética global del cuidado, una ética global de la paz, una ética global del desarrollo. Es una gravedad inédita. Sí, sí. María Cristina, acá hablábamos con las compañeras, bueno, obviamente de este gobierno no nos sorprende nada, desgraciadamente, pero bueno, el tema de la provocación, ¿no? Lo discursivo, pero hay algo también que es muy puntual que quería preguntarte o quería ver si compartís un poco, qué podés decir de esto, que es este avance que hay en contra de las mujeres, en contra de los feminismos, en contra de la organización, tiene que ver también con un poco con que de acá salió la ola verde y de acá salió la cuarta ola feminista. ¿Vos qué opinas de esto? Bueno, primero, y gracias por tu reflexión, porque lo que yo digo es que el presidente electo de la Argentina no es original, no es original. Lo que sí es una lamentable caricatura
de lo que a nivel mundial en las últimas décadas estamos viendo como un crecimiento sostenido, que son los movimientos que se oponen a garantizar los derechos humanos de las personas, movimientos negacionistas, movimientos que luchan abiertamente contra el feminismo, contra los derechos ambientales. Es decir, es lo que acabamos de ver también en las recientes elecciones en distintos países, como también fue el caso de los discursos negacionistas y agresivos que vimos en la campaña republicana en Estados Unidos. Es decir, que acá hay una reacción desmesurada y peligrosa de sectores regresivos, negacionistas y autoritarios, que justamente asumen estas posiciones no por lo que las feministas, los activistas de derechos humanos, los ecologistas hemos hecho mal, sino por todo lo que hicimos bien. Sí. A esto se oponen, miren, la semana pasada hubo una cadena de denuncias ante tribunales inferiores en distintos estados de Estados Unidos sobre libros que están en las bibliotecas escolares y que tienen que ver con los derechos de las mujeres, las niñas y LGBTIQ+. Tan poco originales son que aquí hicieron lo mismo, agraviando al director general de escuelas, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silvioni, presentando una denuncia. Entonces vos decís, ¿qué diferencia hay entre lo que hacen estos movimientos en otros lados y lo que están haciendo en Argentina? Lo que están haciendo en Argentina es de un nivel de torpeza y riesgo inéditos. Porque miren, en la resolución de pueblos indígenas, Argentina fue el único país que votó en contra. Ni siquiera Estados Unidos votó en contra. Ni siquiera Israel votó en contra porque estaba ausente del recinto. Es decir, que los dos grandes y emblemáticos aliados que dice el presidente tener como prioridad en su política exterior, hacen lo que hace payasesca y absurdamente este gobierno en el ámbito de Naciones Unidas y en todos los foros internacionales. Esta semana fue también Argentina y su delegación la única que se retiró en Azerbaiyán de las negociaciones sobre cambio climático. Sí, es cierto, la COP29 de hecho lo venía siguiendo y tiene que ver un poco con lo que decís, esta cuestión de negacionismo, de volver para atrás, y a nivel por ahí político, o sea, decimos que es un mamarracho todo, pero hay sectores en el mundo que se sienten representados o que dicen, vamos, Argentina, esto es el camino a seguir. ¿Realmente se posiciona Milei como líder en este sentido? En realidad, insisto en la figura de la caricatura. La caricatura, sí. Creo que se posiciona como una histriónica caricatura que es utilizada para provocar. Miren, si ustedes me permiten, como feminista, un análisis estratégico, digo, un análisis más profundo de cuáles son los pilares del poderío en el cual se asientan estos proyectos autoritarios, negacionistas, reaccionarios y en algunos casos llamados, como en Europa, en países de Europa, como Austria e Italia, como neofascistas. A mí no me gusta usar la palabra neo, porque realmente estamos ante situaciones que tienen historia, pero son nuevas, ¿no? Entonces, no es que hay una revival de lo que fue, sino que esto tiene oscuridades y riesgos inéditos que debemos comprender y confrontar. Si el gobierno electo de Argentina, legítimamente electo, apoya su proyecto político en los 4 pilares que dice que visualiza como las bases de su gobierno, que son el mundo financiero desregulado. Yo llamo a esto piedra libre a los fondos buitres.
y a un endeudamiento salvaje y que creen sin consecuencias con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, entonces, apoyarse y defender un sistema financiero sin regulación, lo que se conoce como la economía casino. Un sistema extractivista, sin protección ni cuidado. Vienen por nuestros recursos naturales, que van desde el litio, el oro, la plata, el agua. Y en esto no moleste el Estado, cállese la sociedad, que vengan, que saquen todo, espejitos de colores y una forma extorsiva del colonialismo en el siglo XXI. Un tercer punto en el que, o base de su extraordinario programa político, es indudablemente el que haya un sistema tributario que no moleste a los opulentos y que humille a los miserables. Hace días atrás, Lula, presidente de Brasil, manifestó que iba a tomar Brasil el liderazgo de una iniciativa que viene trabajándose especialmente por los países africanos y el mundo en desarrollo, que es gravar a los 1.000 millonarios, con a la fortuna de los 1.000 millonarios, que ustedes saben ha estado en estos días en la prensa, y que esto significaría la posibilidad de trabajar decididamente para la erradicación de la pobreza y de la pobreza extrema y del hambre. ¿Qué quiere el gobierno electo de Argentina? El gobierno electo de Argentina dice que esto que hace Brasil es un atropello, que cómo van a pagar el 2% de su riqueza, sobre su riqueza, los 1.000 millonarios, que esto es asfixiarlos, que esto es comunismo, que esto es kirchnerismo. Y en realidad, los 1.000 millonarios hoy están pagando 0.3%, y hasta en el foro de Davos, que precisamente no es el foro social de los pueblos, los grandes empresarios decían que en realidad está muy bien pagar ese 2% sobre las grandes fortunas, porque esto significaría más de 300 millones de dólares, para combatir el hambre. Es decir que en contra de la dignidad de las personas y a favor de la opulencia de la avaricia. Y el cuarto punto, y perdonen... No, por favor, pero está bueno porque vamos desarmando y a nosotros nos interesa, pero también la audiencia de la radio necesita entender qué significa todo esto, porque nosotros podemos decir, bueno, sí, se votó en contra de la erradicación de la violencia, pero las mujeres somos las que ponemos el cuerpo en todo el mundo, en realidad, junto obviamente a varones y todo, pero en última instancia en los barrios populares, en las comunidades, en la defensa del territorio, en un montón de cuestiones estamos poniendo el cuerpo, entonces no es menor este plan económico que viene, que en última instancia, o en primera instancia, lo estás explicando muy bien, tiene como eje atacar directamente a las mujeres desde lo simbólico, pero también en última instancia va a ser a lo físico. Claro, si ustedes, perdónenme, pero digo así, un mundo financiero desregulado, la economía casino y el sálvese quien pueda, un extractivismo del coloniaje, en donde nuevamente los países en desarrollo y los países del sur global somos proveedores de presente y entregadores del futuro de nuestros pueblos y de nuestros territorios. ¿Para qué? Para que un puñado de empresas, ni siquiera estados, para que un puñado de empresas transnacionales hiperpoderosas puedan incrementar su productividad, vamos a poner esta palabra,
pero sus fortunas a expensa del hambre de el 99% de la humanidad. Y esto asociado con este extractivismo del coloniaje y que lo disfruta, es decir, es una cosa patológica, o sea, pero yo no quiero ponerlo en el lugar de la patología, acá no hay impunidad, acá hay decisión política, consciente, aunque sea asqueante. Un tercer punto, que es el que les decía, el tema de un sistema, una gobernanza internacional y por tanto nacional, en donde la justicia social es algo despreciable y la concentración de la riqueza es algo que debemos no solamente propiciar, sino festejar. En casos, por ejemplo, que mientras la gran mayoría de la comunidad internacional en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas votó a favor del Pacto por el Futuro, que incluye la reforma del sistema tributario internacional, cooperación en datos y tributación a las grandes fortunas, Argentina no quiere eso. Es como la voz que le hacen decir con voz chillona y con palabras grotescas, cuando no con expresiones violentas, le hacen decir no lo que los estados, sino lo que el poder fáctico, que funciona por fuera de los estados y que quiere subordinar los esbirros, diría la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no los esbirros del poder, quieren hacer que los estados sean esbirros del poder. Y la cuarta, que es un cóctel realmente complicado de digerir, es esta alianza que ha hecho con los sectores fundamentalistas, dogmáticos y retrógradas de distintas religiones, tradiciones y creencias. Esto siempre ha habido sectores fundamentalistas en todos los cultos y tradiciones, pero también es cierto que han sido los empeños y los esfuerzos, y siguen siendo, de la comunidad internacional y en cada uno de nuestros barrios y territorios, de trabajar, por ejemplo, para que las mujeres, por el maldito hecho de ser mujer, no tengan la prohibición de asistir a la escuela, como es el caso hoy en Afganistán, o que en otros países el nacer mujer, el maldito hecho de asignación mujer al nacer, signifique que van a hacer una mutilación genital, esto quiere decir que ablación de clítoris, porque esto que es la mujer no tiene derecho al placer, generando no solamente la abolición del placer, sino generando enormes trastornos de salud en el ciclo vital de esa persona. Acá, no ESI, no educación sexual integral, porque es kirchnerista, porque es comunista, porque es abortista. Bueno, ¿saben lo que pasa? Estos grupos de conservadurismo extremo y de reaccionarismo dogmático no trabajan con evidencias, no trabajan con datos, no trabajan con las ciencias, sino que justamente desprecian la ciencia, desfinancian el sistema científico y universitario, como es lo que están haciendo con creces en nuestro país el gobierno electo. ¿Para qué? Para que las relaciones sociales, políticas y económicas respondan a la lógica del amo y el esclavo, o las esclavas, y a la lógica del opresor oprimidas. A esta lógica del poder es a la lógica que las feministas les dijimos basta, porque es la lógica que el capitalismo despliega basándose en el sistema patriarcal. María, que si hubiera sido exitoso, aplaudíamos, pero ¿saben qué? No fue exitoso. Es un desastre.
María, te queremos agradecer por estos minutos, por todos los conceptos, sobre todo para entender y ponerle paños claros a la situación. Te mandamos un gran abrazo. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. María Cristina Marita Perceval, presidenta de Feministas Sin Frontera y ex embajadora argentina ante Naciones Unidas, hablando un poco sobre la implicancia del voto negativo en la Asamblea de la ONU.